Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo para todos. En esta ocasión continuaremos entonces con la segunda parte de la enseñanza titulada El Anticristo ya está asomando sus narices. Para esta ocasión les invito a que leamos la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso número 4, que dice de la siguiente manera: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. He escogido esta porción de la palabra del Señor para esta segunda parte de la enseñanza, porque me parece muy importante que nos direccionemos realmente en lo que dice la Biblia para poder identificar o conocer los tiempos antes de la venida del Señor y por ende conocer quién es el anticristo, o al menos sospechar de quién es. Porque a través de la historia, como lo vamos a mirar ahora en un pequeño recuento que voy a hacer, la historia ha contradicho. La historia se podría decir que se ha burlado de todas las personas que en su tiempo dijeron que algunos personajes, esos personajes mismos, era el anticristo. Y vamos a mirar que a través de la historia esto se ha contradicho y han quedado mal religiones, pastores, predicadores, líderes políticos, periodistas, especuladores. A través de los tiempos hubo por montones y vamos a demostrarlo. En el año 64 después de Cristo hubo un famoso emperador romano, Nerón. Nerón, a él fue que se le atribuyó el 19 de julio del año 64 el famoso incendio de Roma. Se le conoce como el emperador pirómano y se le atribuyó a Nerón que él había incendiado la ciudad. Nerón en ese entonces inculpó a los cristianos de esa época y se desató una cruda persecución contra los discípulos del Señor y contra la iglesia, y él mismo mandó matar a todos los discípulos del Señor de ese entonces. Aún los mismos apóstoles cayeron en esa persecución, como Pedro y Juan. Mandó quemar vivos a los cristianos, hizo cerrar los templos, y entonces se dijo que Nerón era el anticristo. Nerón murió en el año 68, se suicidó y se demostró que Nerón no era el anticristo. Después Diocleciano, años después, reinició la persecución contra los discípulos del Señor y contra la iglesia. Este fue peor porque él hizo promulgar una ley en el Senado autoproclamándose como Señor y Dios. Así tenían que saludarlo, que concordaba con la carta de Tesalonicenses cuando dice la palabra de Dios. Pablo lo dijo: el cual se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. La humanidad de ese entonces dijeron que Diocleciano era el anticristo. Tampoco lo fue, porque Diocleciano murió en el año 96 después de Cristo, asesinado. Pasan los años y en el año 1520 León X ahora toma su turno y dicen que él es el anticristo. El Papa León X, con la famosa bula papal condenando las 95 tesis de Martín Lutero, se desata de nuevo una persecución contra la iglesia y se dice que León X era el anticristo. León X murió en el año 1521 y tampoco lo fue. A su turno llegó 300 años después Napoleón Bonaparte, el famoso emperador francés, con su liderazgo, con la expansión del imperio francés y con todas las políticas y con las filosofías que dijo, escribió y las publicó.
Se dijo que Napoleón Bonaparte era el anticristo. Napoleón murió en el año 1821 en Santa Elena y tampoco lo fue. Llegamos al siglo XX y un personaje muy famoso llamado Adolfo Hitler, se le dijo se aseguró que Adolfo Hitler era el anticristo. En la Segunda Guerra Mundial, año 1939-1945, con todos los millones de personas que murieron en esa guerra, con los 6 millones o más de judíos que él mandó sacrificar o quemar o asesinar en el famoso Holocausto, se dijo que Adolfo Hitler era el anticristo por su carácter violento, por su liderazgo, por su famosa filosofía de purificación de la raza, con el neonazismo, con todo lo que implicaba Adolfo Hitler. Él era un personaje ideal para ser mirado como el anticristo. Tampoco lo fue porque Adolfo Hitler murió en 1945 en Berlín. En 1969, de nuevo la humanidad comete otro error. Esta vez le tocó el turno a Henry Kissinger, el secretario de Estado en los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford. 1969-1977, con su liderazgo, con sus políticas y muchas cosas más que dijo Henry Kissinger, se aseguró que él era el anticristo. Hoy en día Henry Kissinger tiene 96 años, desapareció hace mucho tiempo del escenario mundial y tampoco lo fue. Y ahora en el año 2020 se está hablando de otro personaje también norteamericano, considerado el segundo hombre más rico en el mundo, y se está diciendo su nombre y apellido en la televisión, en documentales, en púlpitos, en muchas partes. En programas periodísticos se está diciendo que este hombre es el anticristo. Yo quiero decirles que la iglesia del Señor no debe cometer ese error, porque Pablo tenía razones suficientes para decir que el emperador de Roma en ese entonces, Pablo tuvo toda la razón para decir con nombre propio que el emperador de Roma, por todas las características y la persecución que se desató, era el anticristo. Pablo nunca lo dijo. Pablo habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, habla de algo que tiene que poner cuidado la iglesia del Señor. Él habla ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. No nombra personas que lo pudo haber hecho. No lo nombra. Porque es que realmente la iglesia del Señor ahí es donde debe poner cuidado. Y para estas palabras de Pablo, yo le voy a citar 1 de Juan capítulo 4 y el verso número 1, que el apóstol Juan ya escribía: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, dijo Juan, ya está en el mundo. Que concuerda con la palabra de Pablo, que más adelante escribiría: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Juan tampoco nombra personas, habla de un espíritu, o sea, habla de una filosofía, habla de un pensamiento, habla de un direccionamiento religioso, político, mundial, financiero. Póngale el nombre que quiera, pero menos personas. Habla desde un movimiento.
que ya está en acción en ese entonces. Y estamos hablando de hace casi 2000 años. O sea, la historia vuelve en el año 2020 a repetirse y a repetirse la historia. De nuevo los púlpitos diciendo nombres, con nombres propios, no mencionando personas, cosa que no se debe hacer. Lo que tenemos que mirar es cómo es que se está desarrollando el mundo, que ya en ese entonces de los tiempos de los apóstoles ya se visualizaba. Y para esto entonces vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo, el espíritu del anticristo. Entonces, una cosa es decir que Dios se manifestó en carne, apelando a 1 de Timoteo 3:16. Y otra cosa es decir, declarar, confesar que Jesucristo ha venido en carne. Porque es muy fácil decir que Jesucristo nació en Belén, que Jesucristo comienza a existir desde que nace en Belén. Pero decir que Jesucristo ha venido en carne está diciendo que Jesucristo era antes de nacer en Belén. Se le puso su nombre Jesús cuando nació. Pero lo que está diciendo el apóstol Juan es que Jesucristo es antes de nacer. Que Él vino, ha venido en carne. Este es el verdadero sentido de por qué Juan escribió estas palabras. Reitero, es fácil decir que Jesucristo nació en Belén. Eso lo dice todo el mundo. Pero decir que Jesucristo, confesar, ha venido en carne es declarar lo que Jesús les dijo a los judíos. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que concuerda con las palabras que quedaron escritas en Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El que no confiese esto, entonces tiene el pensamiento, la filosofía, el espíritu del anticristo, que es no reconocer que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, como quedó escrito en Romanos capítulo 9, verso número 5. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y Juan ya declaraba que el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hay ahí entonces una señal importante. Lo otro que no podemos, por la cual causa no podemos estigmatizar personas, es porque la Biblia dice claramente en Apocalipsis capítulo 13, el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Realmente hay pasajes de la Biblia muy puntuales que hablan del anticristo. Como por ejemplo, Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 8, verso 25. Daniel 11, 36. Apocalipsis 11, 7. Apocalipsis, todo el capítulo 13 de Apocalipsis. Esos son pasajes. Primera de Juan capítulo 4. Todos esos pasajes que hablan del anticristo. Pero la Biblia es muy clara al decir que una de sus cabezas fue herida de muerte y revivió. Y sigue diciendo, Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, que este movimiento que propicia el anticristo, esta bestia,
La Biblia dice, deja entrever que nadie puede luchar contra ella. Lo que quiere decir que la única forma que usted no podrá luchar contra la bestia, contra esa bestia, tiene que ser una fuerza política, militar, financiera. Contra esa bestia es imposible luchar. Y sigue diciendo la Biblia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Verso 4 lo repito, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que equivalen a 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea que esa forma, esa política, ese movimiento blasfema contra Dios. Se hace poderoso a nivel mundial. Se sienta como Dios. Se opone contra todo lo que se llama Dios. No confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Puede confesar que Jesucristo nació en Belén, pero decir que Jesucristo ha venido en carne y que Jesucristo es antes de nacer, eso no lo va a confesar el anticristo. Verso 7 de Apocalipsis capítulo 13. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En las otras enseñanzas voy a hablar de esa bestia que fue herida y que fue herida mortalmente y que fue sanada. Verso 13 de Apocalipsis 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que el anticristo va a dominar al mundo. Por lo tanto, no puede ser el anticristo un religioso declarado, ni tampoco puede ser un político. El anticristo tiene que estar aparte de la política y de la religión, porque no puede ser considerado un líder mundial religioso, porque si está en un polo predicando su religión, tiene otros miles de millones en contra. Entonces no podría dominar al mundo. Tampoco puede ser un político con una corriente política definida, porque tendría de antagonista la mitad del mundo. Entonces tampoco podría dominar. El anticristo entonces va a ser más astuto de lo que la gente se lo ha imaginado. Por eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 13, dice el verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y dice, aquí hay sabiduría. O sea, que esto no es para ingenuos. El diablo no es tan evidente como la gente cree. Por eso dice la palabra de Dios, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia,
pues es número de hombre, y su número es 666. Por eso le dice la Biblia, aquí hay sabiduría. No es tan evidente entonces y tan fácil de identificar al anticristo. Tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más poderosa. El argumento que dio el Espíritu Santo a través de esos hombres que escribieron la Biblia es más poderoso que cualquier imaginación, que cualquier supuesta aparición que los predicadores vean, o sueños, o qué sé yo, oposiciones o hermenéutica, interpretación propia de la Biblia. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier concepto. Y ahí es donde nosotros tenemos que acudir para poder identificar los últimos tiempos. En las próximas enseñanzas, entonces, daremos más puntualidad a lo que se está ocurriendo políticamente y financieramente a nivel mundial, para ir entonces desenmascarando este personaje. Dios me los bendiga y esperen pronto, muy pronto, el próximo video. Dios me los bendiga y me los guarde. Porque tú eres mi Señor.